estoy grabando. Voy a más o menos a dar otro inicio de esto. Se me había pasado la grabación. Como decía, pues la clase de hoy es Francisco de Goya y nace pues en 1746 en Zaragoza, en Fuente de Todos, y muere prácticamente en una especie de exilio, ¿no?, en Burdeos en 1828. Es quizá pues uno de los grandes genios de la pintura de todos los tiempos, ¿no? Y va a influir a cantidad de tendencias pictóricas posteriores dentro de su arte, pues. Él va prácticamente a vaticinar temas como los que van a tratar el movimiento vanguardista del expresionismo, lo que va a tratar el impresionismo, el surrealismo, ¿no? Son tendencias que el realismo también, ¿no? O sea, va a tener influencias en todos estos movimientos contemporáneos de la pintura contemporánea. Los críticos han dividido su evolución como pintor en tres momentos: una etapa de juventud, una etapa de madurez, una etapa de vejez. Y la etapa de juventud son pinturas optimistas, luminosas, costumbristas, ¿no?, de mucho colorido, temas que van de la romería, deportes, bailes, relaciones sociales, juegos, muy propias del rococó, en el sentido de que al aire libre, ¿no? Si se acuerdan lo que más o menos vimos de Watteau, ¿no? Cuando vimos el momento del estilo rococó, pues hay una influencia también en esta etapa de juventud en Goya con respecto a ese estilo. En la parte de madurez comienza a tener otra característica su pintura, que sobre todo se concentra en lo que pudiera ser el periodo de la corte, ¿no? O sea, y cuando hablo del periodo de la corte es porque se convierte en el pintor de la corte, ¿no? O sea, el pintor de la corte de Carlos IV llega a ser el pintor de cámara del rey Carlos IV. Aquí, o sea, aparte de los retratos de la familia real, hay temas bélicos, temas religiosos, temas sociales. Luego, en la última etapa, que es en un momento en que él está muy enfermo, sufre de apoplejía, también se va a convertir en sordo. Aquí hay como una identidad con el otro gran artista del romanticismo, que es Beethoven. Ambos, los dos grandes genios del romanticismo, vamos a decirlo así, que nosotros vamos a ver, y que, bueno, para mí me representan tanto en música como en pintura, así como paradigmas de este estilo. Ambos eran sordos, y eso se debe a una enfermedad que llamaban saturnismo, ¿no? Y el saturnismo era debido a que se utilizaban o se tomaba, ¿no?, agua, o se utilizaban vasos de plomo, que era muy usual, ¿no?, en la época, o el agua contenía plomo, lo cual también posiblemente fuese usual por las tuberías, ¿no?, las cañerías, ¿no?, en este caso. Y el hecho es que tanto Goya como Beethoven, por lo visto, o sea, se van a contaminar de plomo, y esto lo primero que toca es al oído, ¿no?, en este caso. Y para él, en este artista, era extremadamente gozoso de la música, gran bailador, ¿no?, aparte de un gran trabajador, no paró nunca de trabajar, ¿no? Pero aparte de ello, pues era un gran disfrutaba pues de la música, le gustaban los bailes populares, como bien podemos ver en sus pinturas, ¿no? Y el hecho es que esto va a comenzar a ocasionar un periodo de mucha enfermedad. Aquí, o sea, lo único que podemos uno ver es que el arte salva, por decirlo de una manera. O sea, grandes dolores, o sea, un gran sufrimiento en el artista, o sea, y lo va a encauzar hacia una obra magistral. Es decir, él tiene ya de por sí toda una visión ilustrada, como ya dije, es decir,
va a ser amigo de grandes intelectuales de la época, ilustrados españoles, como va a ser Jovellanos, como va a ser Moratín, que son intelectuales de la época que tienen pues afianzados en su concepción y en sus escritos la idea de la ilustración, que en cierta forma pues esta idea se basa en una crítica a la religión, al fanatismo, a la Inquisición, a los sacerdotes, ¿ok? Y por otro lado, una defensa también a la educación del individuo, ¿no? Un sistema educativo que fuese mucho más realista en este caso. Francisco de Goya pues será uno de estos no precursores solamente, sino publicistas de estas ideas de la ilustración, ¿ok? Y el hecho es que también debido a ello va a tener que salir de España, porque, bueno, en España hay varios momentos tumultuosos a lo largo de la vida de Goya, pero uno de los más pertinentes y más mm, críticos fue pues la guerra con Francia, ¿no? En cual, o sea, después de la guerra de la Revolución Francesa, a la cual, o sea, Carlos IV, que había sido un poco tolerante con las ideas de la Ilustración, gracias al duque de Godoy, ¿no? O sea, que era un ministro de Godoy, que era un ministro de la corte, que era con las corrientes de la Ilustración como simpatizante, pues, ¿no? Y entonces, bueno, con Carlos IV, que va a ser bastante amigo, muy amigo de, de Goya, lo va a salvar, por cierto, en algún momento que la Inquisición lo quiere enjuiciar por los caprichos, de los cuales vamos a hablar ahora más tarde. Pero lo que sí encontramos es que o sea, hay toda una relación con su época, pudiéramos decir, a falta de fotografías, Goya es un gran reportero gráfico, por decirlo así. O sea, un reportero gráfico de todo lo que él está observando, pintando y reflejando en su obra. Bueno, como que ya tienen varias personas, varios estudiantes aquí que quieren participar. Yo los voy a dejar. Me gustaría antes de dejarlos participar, colocar una serie de pinturas de Goya, ¿okay? Para que observemos un poco su arte, ¿okay? Y hablemos acerca de ella. Déjenme buscarlo, lo pongo. Ok, aquí lo tengo, muy bien. Compartir pantalla. Okay. Aquí tenemos esto, lo voy a abrir todavía más para que, bueno, aunque creo que es mejor volverlo así porque así podemos ver el título de la pintura. Aquí hay un retrato por un amigo, Vicente López, ¿okay? Es de 1826. Él muere en 1828, prácticamente es uno de los retratos últimos de Goya. Dense cuenta de la mirada hosca, un gesto bastante, bueno, o sea, serio, ¿no? O sea, su vida ya final, ¿no? Aquí esta es la casa donde nace él, en Fuente de Todos, la provincia de Zaragoza. ¿Okay? Una casa bastante humilde. Su padre era dorador, que se llama un dorador, es decir, trabajaba para reconstruir y hacer imágenes de la iglesia, ¿okay? Y dorar los altares, determinadas figuras y de las imágenes de la iglesia, lo cual ya tiene en esto una influencia Goya. Aquí es el periodo de juventud, ¿no? Un periodo en el cual ahí todavía se aparece pues toda una temática religiosa, ¿no? La triple generación. Aquí estamos, ¿no? La triple generación, espíritu, padre e hijo, ¿no? Esa sería la emblemática de simbología de este cuadro. Aquí tenemos a Aníbal Vencedor, ¿ok?
el Aníbal de los cartagineses, ¿no? O sea, vencedor, ¿no? O sea, un cuadro muy neoclásico, si se dan cuenta, y aquí hay un minotauro, se cuenta de este hombre con cabeza de toro, lo cual no solamente es lo fantástico ya que aborda la imaginación de Goya con estos ángeles, ¿no? Que están en torno en el cielo, o sea, la Olimpia dándole como la corona de laurel en cuanto al reconocimiento de la acción de Aníbal, ¿no? Heroica, etcétera, ¿no? Aquí tenemos el sacrificio a Pan, ¿okay? Con lo cual también vendría a ser como una especie de ritual muy pagano, ¿no? O sea, se supone que aparentemente es atribuida a Goya, ¿no? El nacimiento de la Virgen, en la serie Pinturas de la Cartuja del Aula Dei, 1774. Aquí tenemos el primer grabado de Goya, que es Huida a Egipto. O sea, la huida, dense cuenta que son temáticas totalmente religiosas, supuestamente José, la Virgen y el niño, con un burro, ¿no? Es el primer grabado. Es decir, Goya era un hombre que vivía con las tecnologías, con las tecnologías de su tiempo. Es decir, cuando estoy hablando de grabados, el grabado más o menos, ser un grabador para la época tenía que más o menos llevar una práctica y una disciplina al menos por 10 años para ser un excelente grabador. Los grabados son realizados con agua fuerte, están también con agua tinta y hay otro punto que es otra técnica que se utiliza, ¿no? Que ahorita no lo tengo aquí a la mano, ¿no? No, con punta seca, lo que llaman punta seca, que se utiliza para borrar o mejorar el grabado, porque primero se hacen los dibujos, luego también se lleva a una lámina para imprimirlo de plomo, ¿okay? En la imprenta, y bueno, y el hecho es que es todo un trabajo, ¿no? Era como una técnica muy novedosa para este momento. Aquí tenemos esta temática costumbrista, ¿no? O sea, que pertenece también a lo que por muchos años hizo, que fueron pinturas para tapices, ¿no? Aquí o sea, se llama esta obra el cacharrero. ¿Se dan cuenta? Los cacharros de loza, cerámica, es el vendedor, pero a esto se le añade toda una escenografía, ¿no? Un poco teatral, ¿no? El paso de una carreta con una mujer aristócrata, que la vemos acá, ¿okay? Con sus carreteros, un perro dormido, una pareja de amigos acá, unas mujeres que están negociando con el cacharrero, ¿no? Es una pintura de 1779. Aquí está la conducción de un sillar o la obra, ¿no? También, ¿no? O sea, una obra interesante, es decir, muy realista en ese sentido y por otro lado muy propio de tomar escenas de su época, ¿okay? O sea, escenas al aire libre, escenas que no están centradas dentro de un ambiente cerrado, ¿no? Esta, la gallina ciega, el juego de la gallinita ciega, aquí está la mujer, pues o el hombre, creo, no sé si es un hombre o una mujer, no sé, pareciera que fuese un hombre, porque tiene como un pantalón. Entonces, sí, bueno, el juego, pues, de la gallinita ciega, también es una escena. Él va a trabajar para una fábrica de tapices, la fábrica de tapices de Santa Bárbara, ¿ok? Que va a trabajar hasta casi los fines de los años 90, de 1790. Luego, cuando cae enfermo, va a ser prácticamente retirado, va a ser botado de la fábrica porque por la enfermedad ya no podía pintar este tipo de escenas, no le daba. Y bueno, iba a ser separado del cargo que tenía para ese entonces, ¿no? Aquí tenemos los perros en trailla, ¿no? Perros de caza, de cacería.
Aquí tenemos otra escena, el quitasol, es una escena muy famosa, ¿no? Sobre todo por el tema de la luz, ¿no? Cómo ampara el rostro y se ensombrece y ante esta luz espléndida que está en el fondo irradiando toda la escena derecha del cuadro, ¿no? Entonces, bueno, ella con un perrito también acá, lo que es una especie de maja, ¿no? Maja y majo, así como los llamaban a este tipo de personas, ¿no? Y vestimentas. Aquí tenemos un cuadro muy famoso, que es la pradera de San Isidro, es una pradera que está en Madrid, ¿no? Hoy en día, por supuesto, todo esto está construido, no existe ya la pradera prácticamente, pero era una pradera donde se reunían los fines de semana las personas, ¿no? A verse, como encuentros sociales donde se bailaba, se cuenta acá, o sea, se comía, se hacía picnic, bueno, como un gran encuentro de todo tipo, ¿no? O sea, aquí en esta pradera de San Isidro y al fondo está Madrid, está el Escorial, etcétera, lo que vendría a ser para ese entonces la ciudad capital del imperio. Aquí Los Zancos es una pieza interesante de teatro. Tense cuenta cómo retrata Goya también las distintas expresiones artísticas populares. ¿Okay? Los Zancos con su músico que toca una especie de corneta, ¿no? Aquí dos músicos que tocan unas cornetas anunciando pues la entrada de estos hombres que llevan estos zancos, ¿no? Con esta obra, Cristo crucificado, es como él gana eh, el cargo de pintor de cámara del rey Carlos IV. Es decir, no, él no está muy ganado nunca a pintar obras religiosas, ya después de haber superado esa etapa de juventud, pero el hecho es que debía mostrar, ¿no? Una cierta aquiescencia hacia lo religioso para poder entrar a la corte, pues como un pintor, ser reconocido como el gran pintor que ya era. Entonces, bueno, pinta este Cristo crucificado, muy emblemático, muy clásico, ¿okay? ¿No? Es decir, muy propio de toda esta iconografía de los Cristos crucificados, ¿no? De la cristología, por decirlo, o cristoiconología, por decirlo así. Aquí está ya los retratos, este es el segundo periodo, los retratos de la corte, ¿okay? Con la familia del infante Luis de Borbón, ¿no? Dese cuenta que él aparece aquí también pintando, ¿okay? ¿No? Es algo así que él va a mostrarse varias veces en varias pinturas, como lo hizo Diego Velázquez, si se acuerdan, con las meninas, es así como eh, un, una cita a Velázquez, ¿no? Aquí pues estamos en esta reunión familiar donde el pintor de cámara, cámara es un cuarto, el cuarto del rey, el cuarto donde recibe el rey, pues el pintor de cámara, o sea, o el pintor de la corte es lo mismo, ¿okay? Que nos ofrece pues esta escena de lo que acontece dentro de la corte, ¿no? Aquí tenemos un cuadro también de una familia aristocrática que son los duques de Osuna, ¿no? Junto con sus hijos, ¿no? El cuadro, como pueden dar cuenta, va a tener mucha acogida dentro de la aristocracia, ¿no? En este caso. Aquí está un cuadro religioso de San Bernardino de Siena, ¿no? Que es un cuadro que decora pues a esta iglesia San Francisco el Grande, ¿no? Bueno, Goya aparece aquí dice aquí la leyenda, ¿no? Goya aparece en esta zona, la zona secundaria de atrás, ¿no? Autorretratado. Va a ser un pintor que va a hacerse muchos autorretratos. Aquí Regina Martyrum, ¿no? Martín Reina, ¿no? Virgen María, un cuadro bastante
clásico desde el punto de vista de la temática, una virgen ascendiendo con ángeles, querubines, alrededor de ella. ¿Okay? Aquí, o sea, el Papa y representantes cercanos de la iglesia, etcétera, ¿no? Una nube muy particular, ¿no? O sea, unos tonos ocres, ¿no? En los cuales se ven al fondo como una especie de almas, de espíritus, si se dan cuenta, en torno a la Virgen, una Virgen iluminada. ¿Okay? Se cuenta que aquí están los rostros de otros ángeles querubines, ¿no? Pueden ser las almas, ¿no? de, de estos querubines completamente inocentes, etcétera. Otro cuadro, el bautismo de Cristo, ¿okay? ¿No? Donde está pues, presente el Espíritu de Dios a través de la paloma, ¿no? Iluminando a San Juan Bautista y a Cristo siendo bautizado. Son motivos de orden religioso. Aquí volvemos otra vez al Goya periodista, ¿no? El Goya que retrata acontecimientos de su época. Este es un cuadro muy, muy interesante. Es el asalto de ladrones, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? O sea, disparando prácticamente aquí a mansalva a estas que parecieran ser de los pasajeros. Aquí está uno acuchillando a uno de los hombres. Aquí este ya está muerto con una pistola al lado. Otro hombre por acá caído, ¿no? En fin, o sea, toda una escena bastante violenta, pues, ¿no? Debió haber sido así el tipo de asaltos que sucedían, ¿no? Un poco cruentos todos estos asaltos. Aquí tenemos otro cuadro que son cómicos ambulantes. Dense cuenta qué interesante el Arlequín, ¿no? Parece la comedia del arte, sacados, ¿no? O sea, personajes, un enano, ¿no? Personajes de la corte de una manera cómica, el Arlequín, el pantalón, y el público, ¿no? O sea, con lo que nos muestra toda una escena extremadamente de artista, pues como les digo. O sea, era un hombre que retrata al arte popular de la calle. O sea, le gustan las manifestaciones populares y se siente identificado plenamente con estas manifestaciones populares, ¿no? O sea, un bello cuadro desde ese punto de vista. Eh, Este sería el retrato del duque de Alba, ¿no? Que sería un aficionado, como dice la leyenda, a la música de cámara, está reclinado sobre una especie de clavecín y también está una viola da gamba y la partitura es una partitura de Haydn. A ver, sí, ahí lo ven, pues, un cuarteto de Haydn. Ahí se puede leer la palabra Haydn. Vamos a ver el buen retrato que hace estos personajes de corte, de aristocracia, la cual pues está encantado por Goya. Aquí está el gran amor de Goya, que es la duquesa de Alba, ¿okay? Con la cual se dice que parece que tuvo relaciones amorosas. La duquesa de Alba enviuda, ¿no? Y parece que es una mujer también, fue una mujer muy fogosa en amantes, en este caso, pero aquí la tenemos vestido de maja y acá abajo, ¿no? En esta frase que ven acá, aparecen dos palabras, solo Goya, ¿no? Si se pueden dar cuenta, o sea, dice solo Goya, ¿no? Es un vestido, dense cuenta los trazos de su pintura, ¿no? Los detalles, los dorados, los negros, el drapeado, ¿no? Las arrugas del traje, la transparencia de esta mantilla que lleva la mujer, ¿no? O sea, con lo cual es una de las obras más representativas también de Goya, ¿no? De 1797.
las sortijas, supuestamente dice, no creo que podamos llegar, pero parece que dice Alba Goya, las sortijas aquí. Es un detalle que refiere la leyenda, pero no lo podemos llegar a ver. Lo cual pareciera ser que el ligue con la duquesa de Alba era algo serio. Aquí tenemos uno de los grabados, el Capricho 43, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Aquí está este famoso grabado rodeado de búhos, de pajarracos, ¿no? Hay como un gato, es decir, como son, como que si fuesen la idea de los sueños. Quiero andar un poco más luego de esto, aunque bueno, aquí está, eh, creo que puedo dejarlo para ustedes y yo intervengo cuando hablen de ello. La linda maestra, es decir, los grabados están presentes a escenas que se supone que es una mujer, la mujer es la duquesa de Alba, luego están escenas costumbristas, están escenas de brujas, aquelarres, y por supuesto los temas a los cuales va dirigida una muy fuerte crítica, que es a la hipocresía de la aristocracia y de la religión, de los curas, ¿no? En este caso. Y por supuesto también una crítica a los intelectuales, ¿no? Aquí tenemos un aquelarre, es decir, el sacrificio de los niños a Belcebú, ¿okay? Una reunión de brujas, donde supuestamente hay una entrega de sacrificio a los niños. Se cuenta el trazado de su pincel, son pinceles, son trazados gruesos, ¿okay? ¿No? Muy particulares. Este niño un poco esquelético, este que ven acá, este es un niño más pequeño, pero todos parecieran que fueran a ser entregados a sacrificio. Dense cuenta los que hay acá atrás al fondo, que ya han sido sacrificados. ¿Okay? Es una escena un poco dantesca, toda esta, ¿no? O sea, contra la superstición, en otras palabras, ¿no? Y una escena de aquelarre está la luna en el fondo, ¿no? Y esta imagen de el diablo representado como Belcebú. Aquí tenemos el interior de la prisión o crimen del castillo. María Vicenta en prisión tras asesinar a su esposo, espera ser ejecutada. ¿Okay? Esto es un masculinicidio, no un feminicidio. Vamos a decirlo así, ¿no? La mujer pues mata a su esposo, ¿no? En este caso. Una mujer de coraje, por lo visto, en este caso. Bueno, yo creo que voy a parar por acá. Todavía quedan unas cuantas más. Voy a dejar esto para escucharlos a ustedes. Era como para tener un poco, todavía nos falta hablar de una parte importante todavía nos falta hablar de una parte importante que es las pinturas negras, ¿no? O sea, y quiero un poco hablar también sobre los caprichos, a ver si ustedes también en este caso hablan. Bueno, entonces voy a darles la palabra a Mario Profesor, Pichelli. profesor, Dígalo, dígame. disculpe, ¿sí le podría dar mi comentario ahorita? Es que tengo que salir a hacer una diligencia, entonces quisiera participar y Bueno, bueno, ok, María José, dale pues. ya. Vamos a hacer. A ver, dame un segundo. Ok. Em, ya. A ver, Francisco de Goya, nacido en el año de 1746, fue un artista que marcó un antes y un después en la historia del arte. Sí. Pues su estilo pesimista, la representación de una eh, Danos una ay, idea general acerca de lo que tú tienes, o sea, de claro, lo que... es que tengo Sí, que anotar, pero ok. ya. Rasgos que revelan toda su vanidad y fealdad es lo que hacen destacar a este artista entre los demás de la época. Sus Ujú. cuadros hacen referencia al oscuro, al miedo, se podría decir que eran las pesadillas del autor.
Ujú, En 1792, a la edad de 46 años, Goya sufrió una enfermedad neurológica que le dejó secuelas permanentes de sordera. Esto lo llevó a aislarse, pero aún así no perdió su estilo, pues seguía retratando la realidad de la época que le tocó vivir. ujú. Ya, un ejemplo de su obra, un ejemplo de esto fue su obra Los Caprichos, en donde Sí. destacan cuatro temas principales, como la corrupción de las costumbres, Ujú, en las que tienen un gran papel la prostitución y el celestinaje, la superstición y la brujería, así como el anticlericalismo, apoyado en los vicios de los clérigos y su poder sobre las personas y la ignorancia. Francisco de Goya rompió con la tradición, pues los artistas a, pasaron a sentirse en libertad de plasmar sus visiones. ok, muy bien. Sí, lo que has referido, pues, artista, lo que nos muestra Goya es que es un hombre que tiene un espíritu libre, que tiene una, o sea, al menos una actitud de no sentirse coartado y, por supuesto, está totalmente influenciado por la ilustración. Es decir, un hombre que en su obra vemos los rasgos de lo que es un pintor ilustrado. Lo que podemos ver en Goya es que es un artista de su tiempo, es un artista crítico de su tiempo. No es un pintor, si bien trabaja como pintor en la corte, no por el hecho de trabajar en la corte se autocensura y solamente pinta, vamos a decirlo así, retratos aristocráticos o del rey, como lo hizo, por supuesto, como lo acaban de ver. Pero aparte de eso, y aparte de los motivos costumbristas que ustedes observaron también, hay toda una obra que comienza a ser cada vez mucho más intensa, más crítica y mucho más social, ¿no? Bueno, gracias María José por tus palabras, ¿no? Y bueno, ahora sí, le vamos a dar la palabra a Mario Pichel. Bueno, Hola, dale, buenos gracias días. Mario. Hola. ¿Qué tal, Mario? Bueno, ahorita que usted comentó algo sobre la guerra y mi compañera habló un poco sobre unas características, ¿no? De cómo eran sus pinturas. Yo puedo decir que esto en realidad, o sea, pasa, ¿no? Se traslada de un momento en el cual él tenía unas características predeterminadas a otro. Ujú, Esto es el sufrimiento que le produce su sordera y los efectos de la guerra, ¿verdad? sí, sí, La independencia. Esto acentúa su espíritu crítico muy bien. y empieza a tener una actitud pesimista y atormentada. Entonces, Ujú, por esto tenemos este otro tipo de características, ¿no? Es una lucha personal en la cual él agarra esta opción original de este estilo pictórico. ujú, ujú. Él Ok, ok. incluye el interés por la realidad visual, por la proyección de un mundo subjetivo y visionario. Ujú, Y empieza a tener esta sustitución a un lenguaje más expresionista, ¿no? sí, Un nuevo lenguaje que se podría decir una proyección de un mundo interior. sí, sí. ¿Sí? Es decir, es lo propio del romanticismo. Es decir, empieza a nutrirse el artista, su obra, de todo del mundo interior personal. Ya no es solamente lo que veo, sino cómo interpreto lo que veo. Ahí es donde está la diferencia. ¿Ok? Es decir, el caso, como yo lo decía a principios de la clase, eh, Goya supo al menos abocarse. Era un gran trabajador, era un tipo vamos a decirlo así, un workaholic, ¿no? O sea, un tipo obsesionado por el trabajo. Por eso es que, bueno, llega a ser quien es, pues, un artista, en este caso, pues, si es lo que le gusta, uno debe hacer lo que le gusta, ¿no? Y en esto se entrega totalmente. Pero eso que tú dices, o sea, que hay en él un realismo visual y a su vez también toda una postura de imaginarios, de sueños, de delirio, de fantasía que nutre su obra y sin embargo también están presentes en las obras su estado anímico, lo cual lo convierte en un artista romántico. Es una de las características del romanticismo. Ya no es componer para agradar solamente, ya no solamente es pintar para agradar. Ah, qué bella se ve la duquesa del Alba, qué bella se ve la familia real, qué bien retratado está el feo de Carlos IV, por decirlo así, ¿no? Es decir, lo mejora, ¿no? Pero el hecho es que hay, como vamos a ver, toda una obra
que pudiéramos nominar de ese realismo naturalista que muchos escritores también van a abocarse, que es expresar las miserias de la guerra, las miserias de la vida social y, o sea, toda esta crítica que ya va a incorporar el arte y los artistas dentro de la obra. Es decir, aquí ya la obra se convierte como también una carta de presentación política e ideológica por parte del artista. Es decir, arte y política aquí ya comienzan a hacerse de una manera mucho más abierta. Siempre el arte ha sido político. Es decir, vimos el barroco, vimos vamos a decirlo así, el Renacimiento, hay cuadros religiosos, todo eso es prácticamente una publicidad de la iglesia en este caso y un ejercicio también de mostrar un poder. Aquí lo que pudiéramos ver en este cambio que sufre el romanticismo es una actitud que también va a mostrar un poder, pero ya no es el poder del Estado solamente o el poder de la clase aristocracia, como lo podemos ver en esos retratos, vamos a decirlo así, de la sociedad aristocrática española, sino también el poder del artista de denunciar. Ahí está la diferencia. El poder que tiene un artista con una gran capacidad creadora de denunciar, de mostrar su visión de mundo y anunciar un mundo a partir de su obra. ¿Okay? Este es un cambio radical que podemos contemplar en muchos artistas del romanticismo, pero sobre todo en esta visión que nos da de manera muy generosa toda la evolución pictórica de Francisco de Goya. Gracias, Mario, por tus palabras. ¿Okay? Vamos con Emily Orlando. Emily, buen día. Buenos días. Bueno, Goya, su obra abarca la pintura de caballete, el mural, el grabado y el dibujo. Es correcto. En su estilo tiene una evolución, o sea, va desde, como ya mencioné, desde el rococó, pasa por el neoclasicismo hasta el prerromanticismo, pero él siempre los interpretaba, o sea, a su forma original, personal. Y tenía este rasgo del naturalismo que era como un reflejo de la realidad, de una visión idealista, sí. Que la edulcoren y desvirtúen. Sí. A mí me llamó la atención eso de las pinturas, o sea, la serie de los desastres de la guerra, que fue... Muy bien, por supuesto. Son los 82 grabados sobre los desastres de la guerra. Importante obra. Sí, de la guerra de la independencia, que mostraba las atrocidades cometidas, pero compone una visión extensa del heroísmo, donde las víctimas son siempre los individuos de cualquier clase y condición. Sí. Pero creo que ganó más popularidad por, si no estoy mal, por Maja Desnuda, que fue parte favorecida por la polémica generada hacia la identidad de la chica que estaba retratada. Se supone que es la duquesa de Alba, que es esa enamorada al cual hay una correspondencia amorosa entre uno y otro, pero se dice que se queda así como dentro de la hipocresía de la sociedad, no se sabe quién es, ¿no? O sea, claro. porque está desnuda, ¿no? Pero también hizo la versión con ropa. Sí. Y entre otros trabajos también están Los disparates y la serie de pinturas al óleo sobre el muro de las pinturas negras, sí, que él decoró en su casa de campo, la Quinta del Sordo. Para mí esta también me llamó mucho la atención porque esta es como un anticipo de la pintura contemporánea y de los movimientos de vanguardia, que totalmente tenemos entendido que las vanguardias más que por lo estético iban más por lo intelectual, así, sobre detenernos a pensar qué es esto. Ajá. Sí, sí. Bueno, es correcto, o sea, todo es, gracias Emily, creo que me parece interesante los puntos que tú traes de la biografía, pues, y de la obra de Goya. Los desastres de la guerra son los desastres de las guerras con Francia, ¿ok? Es decir, de cómo viene, pues, a ejercer Napoleón la guerra que vendría a vaticinar un cambio en el ejercicio del poder en España, sustituir a Carlos IV por el hermano de Napoleón, Pedro Napoleón. El hecho es que
En este caso, es una guerra un poco entre los que defienden la españolidad y los que defienden la Ilustración francesa. Goya va a tener un problema con esto, debido a que como se siente identificado con el movimiento de la Ilustración, el movimiento de la Ilustración es un movimiento que va por encima de las naciones, sobre todo por encima de los estados, es decir, se busca, como bien vimos cuando hablamos sobre la Ilustración, se busca una emancipación del hombre, una autonomía del pensar, del juicio, es decir, una idea de la libertad individual, y ello pues hace que Goya retrate a los nuevos inquilinos del Estado, los inquilinos franceses del Estado, para ese momento, del Estado español, que es dominado pues, por las huestes de Napoleón. El hecho es que esto después, o sea, van a ser prácticamente retirados de España, las huestes, el ejército de Napoleón, y entonces pues esto va a causar un gran malestar y Goya empieza pues a desarrollar un gran escepticismo con respecto a la condición del hombre en general. Es decir, se siente identificado con la Ilustración, ¿okay? Pero a la vez también se siente como defraudado, o sea, en que la Ilustración, por lo visto, es un movimiento que no cala dentro de los dirigentes del Estado, como había calado posiblemente en un rey anterior, que era Carlos III, ¿okay? Que era un individuo que sí se identificó con las ideas de la Ilustración, pero Carlos IV, sobre todo cuando surge la Revolución Francesa en 1789, él como que cierra, ¿no? Esa apertura a la tolerancia a las ideas liberales y de Ilustración y se subraya pues la condición conservadora, religiosa, la Inquisición, ¿okay? Dentro de la sociedad española, ¿no? Entonces sí, o sea, Los desastres de la guerra es una obra que data de 1808 y es una obra que consta de 82 grabados, donde uno puede observar distintos motivos de las situaciones prácticamente criminales, de las situaciones completamente horrorosas que causa una guerra como tal. Como les digo, en este sentido, o sea, Goya es un periodista gráfico, un periodista que va no con la cámara, sino que va a recurrir a lo que capta, lo que ve en la realidad de su momento, lo traduce en su imaginación en imágenes gráficas y la lleva a ser reproducida en los grabados. ¿Okay? Y los grabados pues tendrán un número de impresiones y este número de impresiones pues era mostrar y recoger como una especie de archivo, ¿okay? Los horrores de esa guerra que vive prácticamente el pueblo español, los campesinos y aquellos que defenderían al territorio español del dominio francés como tal. Yo quería, antes de darle la palabra a María José y a Hobbes, ¿no? Que son los que me están pidiendo, mostrar otras pinturas, ¿no? Para tener una visión, o sea, más completa pues, de lo que estamos hablando. Entonces voy a poner acá otro de los cuadros emblemáticos, otros cuadros emblemáticos de Goya, ¿no? Voy a compartir. Aquí tenemos, bueno, este es el cuadro de la familia de Carlos IV, toda la familia real, y aquí aparece como Velázquez, ¿se acuerdan? Aparece Goya al fondo, lo cual, o sea, forma parte de una osadía y de un privilegio de confianza por parte del matrimonio de Carlos IV, ¿no? Y el hecho es que aquí pues nos encontramos con una gran obra, la cual pareciera ser que estuviera pintándolo desde un espejo al frente de ellos, ¿no? O sea, pareciera que Goya estuviera pintando retratando la imagen de un espejo, en este caso, ¿no? O sea, son los nietos, están los hijos, ¿no? Están los futuros príncipes, los príncipes acá, ¿ok? Los nietos acá, ¿no?
sea, es un cuadro ya de 1800, está en el Museo del Prado. Este es un cuadro de un gran amigo y defensor de Goya, que es Manuel Godoy, es el cual yo le decía que este había sido uno de los diplomáticos y políticos de la corte muy importantes, que a su muerte prácticamente Goya se queda un poco como sin influencia dentro de lo que pueda suceder con él, ¿no? O sea, por el temor de la Inquisición, por los caprichos que él realiza, por las pinturas que pinta, ¿no? Etcétera. Pero es un retrato de un amigo y un retrato a su vez pues de este aristócrata que es Manuel Godoy, ¿no? Aquí tenemos a la marquesa de Villafranca pintando a su marido, ¿ok? Es decir, una mujer pintora, ¿no?, que pinta a su marido, al marqués de Villafranca, ¿no? También está en el Museo del Prado. Aquí tenemos una mujer que representa a la propia maja madrileña, ¿no?, que es el retrato de Isabel Porcel, ¿no? O sea, la mantilla, que es esta prenda que es totalmente característica, esta mantilla vaporosa, transparente, ¿no?, que cubre el peinado, el tocado, ¿no?, y el cuerpo, pues como el dorso de la dama, en este caso. Aquí tenemos lo que estaba diciendo Emily. Aquí tenemos a la maja desnuda. Es un cuadro que tiene sus fallas, sobre todo por la cabeza. Pareciera que no tuviera cuello. Es decir, la cabeza es más grande que el cuello. O sea, la posición del cuerpo no parece cuando a la maja vestida, dense cuenta, ¿ok? Pero cómo coloca el cuello, la cabeza es como un poco forzado. O sea, tiene estos almohadones atrás, ¿no? También aquí tiene esos almohadones, ¿ok? Pero se ve como que la cabeza pareciera ser que fue lo último que hizo, en otras palabras, ¿no? Y el cuerpo, los senos se ven más voluminosos aquí en el vestido que en los senos al desnudo, ¿ok? Sin embargo, pues una pintura muy polémica, muy bien ejecutada. Dense cuenta los trazos de lo que vendría a ser estos almohadones, ¿no?, la transparencia de las telas, ¿no? O sea, se dan cuenta, pues pareciera ser como que la cabeza estuviera superpuesta, ¿no? Pero esos detalles realmente pueden ser aceptados. De todas formas, pues vemos un bellísimo desnudo de mujer, ¿ok? Supongo que, cónchale, que deberán prohibirla. O sea, no sé cómo decir ahora con todo esto que hay de la censura en los cuadros. Ah, pues, voy a buscar dónde estábamos. Aquí, ya lo vimos, ya lo vimos. Aquí estamos. Ok. Igualmente, aquí, o sea, pueden ver cómo los detalles, ¿no?, del vestido de la duquesa o de la dama que pinta Goya, ¿no?, en la misma posición, aquí con zapatos estilo árabe, ¿no?, muy de moda para la época, todas estas prendas de vestir, ¿no? Aquí tenemos un desnudo que también forma parte de otro álbum de grabados, que es el álbum de Sanlúcar, que aparentemente es también dedicada a la duquesa de Alba. Dibujos y grabados que están dedicados a la duquesa de Alba. Este ya es un cuadro muy interesante. Se cuenta que pinta una escena de canibalismo. Caníbales contemplando restos humanos. ¿Sí? Un cuadro que desborda la realidad, ese realismo, ¿no?, al cual pareciera ser que siempre estuvo abocado Goya, ¿no? Aquí comienza toda esta magia del delirio, de los sueños, ¿ok? Y vemos a este personaje pues con una mano, ¿ok?, una mano con un pedazo del brazo, del antebrazo, y una cabeza, ¿no? Y este que está acá como esperando para comer, ¿no?
Un cuadro bastante aterrador, ¿no? Bastante aterrador. Está en Besançon. Aquí tenemos uno de los grabados de los desastres de la guerra, que hay que hacer más. Es decir, dense cuenta de lo que están ejecutando. Están prácticamente cortando este cuerpo del hombre que le tienen agarrado por las piernas, ¿ok? Con una cimitarra, con una espada de estas redondas o un poco curvadas, ¿ok? Están prácticamente cortándolo por el sexo, en este caso. ¿Okay? O sea, una escena muy cruenta. Aquí tenemos el retrato de Palafox, ¿no? Uno de los franceses. Aquí tenemos una alegoría a la Villa de Madrid, ¿no? Del 2 de mayo, donde también está escenas un poco alegóricas, ¿no? Los ángeles tocando trompeta, otro aquí con una corona de laurel, ¿no? O sea, como siendo un gran festejo, ¿no? Aquí tenemos el afilador, dense cuenta, una profesión muy popular, o sea, con una piedra de afilar, una carrucha que va llevando, transportando por las calles de Madrid, y bueno, afilaba, o sea, dándole vueltas a esta gran piedra, afilaba los cuchillos. ¿Okay? Una profesión que posiblemente hoy, por aquí por la casa, por cierto, siempre pasa un señor que afila los cuchillos, ¿no? O sea, todavía se conserva esa profesión, al menos aquí en Guayaquil. No sé en el resto de Ecuador, pero por lo visto todavía esa profesión se conserva. Aquí tenemos una serie de cuadros que se llama Fray Pedro de Saldivia y el bandido Maragato, ¿no? Que muestran prácticamente una especie de película, ¿okay? De cómo este Fray Pedro de Saldivia detiene a este malhechor, ¿no? A principios del siglo XIX. Es como si fuese prácticamente una película, o sea, distintas escenas de la situación, ¿no? Desde el momento en que entra el sacerdote, forcejea, le dispara y lo amarra. ¿Okay? O sea, interesante esto. Y lo tienen. Aquí tenemos uno de los cuadros emblemáticos de ya el periodo último de Goya, el Coloso, o sea que representa el Estado, en otras palabras. El Coloso vendría pues a ser también un cuadro emblemático, simbólico, ¿no? O sea, desde el punto de vista o sea, el peso pues del Estado presentado en un gigante, en este caso, ¿no? O sea, un leviatán, ¿no? Como pudiéramos ver. Aquí una naturaleza muerta, ¿no? Bodegón con costilla y cabeza de cordero, ¿okay? Muy alusivo este tipo de cuadros. Aquí tenemos el empecinado, no sé a qué personaje refiere, pero de que es un militar, es un militar. Aquí tenemos otro cuadro propio de una escena cotidiana, que es la fabricación de pólvora en la sierra de Tardienta. ¿Okay? Individuos pues moliendo la pólvora, ¿no? Y mezclándola, ¿no? Y colocándola en cajas, que luego van a ser transportadas. ¿Okay? Fabricación de la pólvora, con un bosque en el fondo, a plena luz. Aquí tenemos otro de los estragos de la guerra, otro grabado. ¿Okay? Aquí tenemos, hay dos cuadros importantes de 1808, que es el 2 de mayo y el 3 de mayo. Es decir, la sublevación de los ciudadanos de Madrid contra el ejército que había, pues, se había introducido, pues, el ejército francés. Entonces aquí ustedes pueden ver ese enfrentamiento civil, ¿no? Con respecto a las huestes del ejército francés, que está conformada también por árabes, en este caso, ¿okay? Como lo muestra
tanto los atuendos como el tipo de espadas que llevan, que son espadas que se llaman cimitarras, que son espadas curvadas, ¿no? O sea, propias del mundo árabe. Este es un cuadro sumamente representativo, o sea, es un cuadro muy dramático, o sea, una escena de fusilamiento, que están esperando unos a ser fusilados y estos que ya están pronto a ser fusilados, otros que ya están fusilados. Si se dan cuenta, pues prácticamente una fotografía, ¿no?, de guerra. O sea, es como si hubiera sido Goya prácticamente un fotógrafo corresponsal de guerra, ¿no? Aquí es un cuadro grande y está en el Museo del Prado, un cuadro enorme. Aquí un cuadro muy tranquilo de Santas Justas y Rufina, ya de 1817, debió haber sido un encargo. Aquí la Asamblea General de la Compañía de Filipinas, cuadro, vamos a decir, de arte de Estado. Y bueno, aquí está también lo de las plazas de toros, ¿no? O sea, los grabados sobre el arte del torear, ¿no?, propio de esta condición española, ¿no? Entonces, desgracias acaecidas en el tendido de la Plaza de Madrid y muerte del alcalde de Torrejón, ¿okay?, por el animal. Y bueno, aquí comienza que yo quiero pararme acá porque sería el último periodo, que es el periodo de las pinturas negras. Entonces, bueno, visto esto, que me parecía interesante que lo viesen, que pudieran apreciar toda la evolución artística, al menos por estas imágenes, ¿no?, que nos ofrece acceso en Wikipedia. Hay toda una referencias a Goya, o sea, con respecto a los caprichos, a los retratos de la guerra. Toda la obra está muy presente dentro de Wikipedia, lo pueden buscar, lo cual es un placer para la vista, al menos para mí, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a María José Riquero. Buenos días, María José. Buenos días, profesora. Bueno, yo quería aportar con que el arte de Goya superó el tardo barroco y el rococó en su juventud. Sí. Pero no se quedó de lleno en el clasicismo, sino que a lo largo del siglo XIX y XX abre las puertas a otros movimientos. 20 no, o sea, bueno, el siglo XIX, pero el siglo XX ya es la influencia de él en las vanguardias. Sí, perdón. ¿No? ¿Okay? Siglo XVIII y siglo XIX. Acuérdate que él vive hasta 1826. Ok. 28, perdón. Bueno, pues él abre las puertas a movimientos como el romanticismo, el impresionismo, Sí. el expresivismo, pero principalmente al surrealismo. En algunas de sus obras se ve que tiene mayor influencia, como de Velázquez, perdón. Sí, también en una sus influencia retratos, sí, en el tratamiento de sus espacios, en las luces perspectivas y técnicas de mancha. Sí. Que estas progresivamente son más acusadas con soluciones casi impresionistas a partir de 1800. Sí, También puede leer que con sus retratos, sí, también puede leer que con sus retratos psicológicos y realistas renovó el tipo de retrato común en la época. Y bueno, pues quería aportar sobre lo que dijo mi compañera de la Quinta del Sordo. Es que bueno, sí, esa quinta se destruyó, pero las obras que estuvieron ahí fueron salvadas por la técnica, usaron la técnica de cera perdida que llevaba las pinturas a un lienzo, ya que él las había pintado directamente con la técnica del óleo en la pared. Es correcto. Y una de las pinturas que más me llama la atención de ahí es Saturno devorando a su hijo. Es correcto. Se puede ver un gigante desmembrando ya con la comiéndose el brazo, sí, sí, el brazo de un humano. De un hombre, de un humano, sí. Sí, es correcto, o sea, sí, el coloso. Eso de ahí me da. ¿Te da? Eso de ahí me da a entender
Okay. que era el sufrimiento que él tenía, lo reprimido sobre la situación que estaba pasando en todo su entorno. Sí, sí, no, no, el escéptico totalmente, y bueno, comprende que su época es una época bastante cruenta, bastante sangrienta, bastante con mucha miseria, es decir, y sus ideas de la ilustración las ve cada día más lejanas. Entonces, bueno, por eso es que duda del progreso humano ya al final de su carrera, y bueno, y es así como que una venganza de él. Miren realmente lo que somos, miren realmente lo que realmente llegamos a ser en tanto humanos. Entonces todas estas pinturas negras reflejan, por otro lado, la sombra de la condición de nosotros, ¿no? Y la sombra de toda una época, ¿no? O sea, de las situaciones críticas, conflictivas, que no se solucionaron y que estaban presentes y que seguramente se agudizaron más. Es decir, estas pinturas, de todas maneras, yo quiero hacerme más referencia luego, pero me parece importante que ustedes las tomen en cuenta, ¿no? Es decir, Cronos comiéndose a su hijo, pues es una de las obras más emblemáticas también de Goya, ¿no? En el sentido del tiempo, como nos come, o sea, por decirlo así, lo que vendría a ser como la visión trágica de la vida, ¿no? En la cual él ya en esa etapa final la tiene mucho más presente no solamente a nivel personal, sino también en su obra, ¿no? O sea, la situación pues de la muerte, de las situaciones injustas, de la hipocresía y de un destino un poco incierto, tanto el de él como de la sociedad en la cual él vive, como testigo de esa sociedad, ¿no? Ok, bueno, gracias María José. Vamos con Hop Alcibar. Buenos días, Hop. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Perfecto. Ya, gracias. Lo que quería aportar es que, bueno, Goya fue diferente a los pintores de su época, Muy bien. porque, bueno, a la época que nos referimos, pues, de De Europa. España y Francia, creo que también era. Sí, por supuesto. Estuvo en España y su último periodo lo pasa en Francia, exilado, vamos a decirlo así. Bueno, es porque, bueno, los pintores del Renacimiento se centraban en pintar temas de la antigüedad clásica y tradiciones cristianas. Ujú. Pero Goya fue más allá, porque él decidió describir de forma gráfica la sociedad. Bueno, eso creo que ya lo vimos. Lo hemos referido, sí. O sea, es como va a retratar a la sociedad desde el punto de vista de lo que él observa, no en tanto a mejorar de una manera idealista una situación, ¿ok? Idealista en el sentido de presentarnos lo bello, presentarnos lo perfecto o presentar situaciones armoniosas, como también lo hizo, porque ahí están todos estos cuadros que refieren pues a la condición del costumbrismo al cual él va a desarrollar toda una serie de carteles que serían luego tapices en esta fábrica de tapices de Santa Bárbara. El hecho es que va a tener toda una obra dedicada al costumbrismo, por decirlo así, pero a su vez también esa conciencia crítica que se le ha formado como pintor, como artista, como ciudadano o como hombre de su época, simplemente por las lecturas que hace. Es un hombre muy enterado desde el punto de vista intelectual, gran lector también, interesado en los avances científicos, interesado sobre todo en los temas de los materiales de las pinturas o de cómo se puede llevar a cabo otro tipo de expresión y por lo cual participa dentro de su obra este gran conjunto de grabados, que es toda una técnica muy distinta a lo que se hacía clásicamente o de manera tradicional con aquellos que trabajaban, artistas que eran pintores, ¿no? Entonces sí, o sea, es un momento, en él se conjuga un momento de las artes plásticas que para aquel entonces pocos artistas habrían que se pudiera decir que manejaron tantas técnicas disímiles y de una manera tan magistral como lo viene a ser el trazo, la pintura, el manejo pues del dibujo, el color, ¿no? Los volúmenes, las formas, las temáticas, ¿ok?
la presentación escenográfica de un cuadro, como lo va a hacer Goya, ¿no? En este caso. ¿Alguna otra cosa más, Hobbes, que quieras referir? Bueno, sí, una cosa que me pareció interesante es que, bueno, pues él criticó instituciones como la Inquisición y Sí, fue, por así decirlo, una piedra en el zapato para aquellas élites sociales, es correcto. porque con sus retratos psicológicos y grabados con gran crítica social, por ejemplo, a la guerra y a la religión, Ujú. No se va a ganar. fue, Sí, aparte de un pintor moderno, fue tildado como un problemático para la sociedad burguesa. por supuesto, por supuesto. Es un individuo que es incómodo. Y por otra parte que tiene una personalidad fuerte, en este caso una personalidad que defiende pues su postura, ¿no? No es un artista que viene a complacer, sino que es un artista que viene a reafirmar su individualidad a través de su arte. O sea, es un principio, vamos a decirlo así, de libertad individual con respecto a la temática y cómo es el tratamiento de los temas, ¿no? ¿Algo más, Hobbes? Sí, por último, esto no sé si será verdad, pero bueno, él fue un vanguardista. Sí, Bueno, porque se adelantó a su época, expresando total. abiertamente su opinión al mundo que lo rodeaba. Y también Sí, fue bueno, esto sí no sé si es verdad, pero fue una influencia para los movimientos artísticos que nacieron después, sí, entre ellos el impresionismo y el expresionismo también. O sea, también. sobre todo en los cuadros esta de la última época, que es las pinturas negras. Es decir, aquí se desprende totalmente de las tradiciones o de, vamos a decirlo así, el canon de las pinturas de la época y establece pues un estilo muy personal, un estilo sombrío, un estilo viene dramático, un estilo en el cual hay todo un desengaño de su momento, de su época, de su vida. Entonces, como yo les digo, pues no, traduce el arte como una especie de terapia, en su caso, para muchos artistas, en el cual a partir de un sufrimiento, un desgarramiento muy grande, como van a vivir muchos de los artistas románticos, ¿no? Porque comienza también a la necesidad del reconocimiento individual, ¿no? Desde el punto de vista de su visión de mundo, ¿okay? Y el hecho es que Goya pues traducirá todas estas intuiciones, todas estas visiones, todos estos delirios, todas estas ideas, todas estas posturas de la ilustración que él defiende y al cual se siente totalmente convencido que es hacia donde debe ir la sociedad en general, en conjunto, pues bueno, lo llevará a desbordar lo que es el arte pictórico de su época, convirtiéndose pues en un artista donde el tema de lo social, como en muchos pintores del romanticismo, se va a hacer presente. Bueno, lo vimos en Jericó, ¿no? O sea, la balsa de la Medusa también es un alegato político, ¿okay? Un alegato político en cómo el nombramiento de un capitán que viene de la aristocracia se impone sin tener la pericia y el conocimiento para el manejo de una nave en plena mar, ¿no? Entonces, bueno, los pintores, si bien siguen teniendo todo un formato muy clásico, muy realista, muy humanista en ciertas situaciones, el hecho es que son grandes denunciantes de acontecimientos que pueblan a esa época, ¿no? A la historia de esa época. Es decir, como lo fue para nosotros ahorita lo vemos como un cuadro, pero el hecho como tal fue toda una situación bastante incómoda y sorpresiva para la Francia de Jericó de 1816. Entonces, el hecho es que igualmente con las pinturas del 2 y el 3 de mayo, ¿no? O sea, con Goya, que nos presenta y los desastres de la guerra, los 82 grabados de ellos, pues, o sea, que representan toda una denuncia, ¿no? Como tal de lo que se vive en la sociedad, ¿no? Bueno, gracias, Hobbes, por tus palabras. Vamos con Ibsen. Buenos días, Ibsen. Buenos días, profe. Bueno, lo de Goya, que era muy curioso, que demostró su capacidad de investigación artística y que lo llevó a descubrir varias técnicas.
Correcto. Que debido a la pérdida de su audición, Sí, fue por una grave enfermedad que él había padecido. sí, Esto fue lo que le abrió una nueva etapa a Goya, pues tuvo Sí. que adaptarse a su nuevo tipo de vida. sí. Eh, Sobre su pesimismo, la representación de una realidad deformada la matiz de lo grotesco en alguna de sus pinturas Sí. sobre la realidad, porque mediante que había perdido La la audición. audición, entonces eso es lo que le llevó a aislarse y su representación de su época, como lo tocó vivir él. Ujú. Eh, También que hay varios estilos de él, el estilo costumbrista, que es el estilo que destaca sobre todo Escenas. los cartones de tapices, refleja en en toda Madrid. Sí, Ya, el retrato, que no solo se limitó a pintar los rasgos físicos, sino que también mostraba la simpatía o empatía del personaje. ujú, Pinturas religiosas, que pintó temas con dramatismo, pinturas de temas patrióticos, las pinturas negras que ya se estuvieron hablando, sí. grabados y dibujos. En eso los grabados leí que Goya se había inspirado de Durero y Rembrandt. Sí, bueno, Y hay influencias de Durero, de Rembrandt, también de el Bosco, ¿ok? Es decir, para unos dirán, pero el Bosco, ¿por qué el Bosco? Porque los cuadros del Bosco, o sea, estaban dentro de la colección de los Reyes de España. Es un cuadro que está en el Museo del Prado y el Museo del Prado contiene prácticamente la colección que se fue acumulando, ¿no?, en la corte de España. Entonces, las pinturas del Bosco están ahí, por ejemplo, eh, el tríptico de las Delicias, del Jardín de las Delicias, del Bosco, están ahí en Madrid, en el Museo del Prado. Ustedes lo pueden ir a ver, están en el sótano 1, si mal no recuerdo, del Museo del Prado. Está abierto para el público. Entonces él tenía acceso a todos esos cuadros y, por supuesto, habrá visto esta deformación que uno puede notar de los personajes que están inscritos dentro de la tela del Jardín de las Delicias, del Bosco o del Bosque. Y bueno, él lo toma también como modelo para luego hacer esto de los caprichos como tal, ¿no? Te escuchamos más, Ibsen. no, que ese ya es todo mi aporte, Ok, es lo que, bueno, porque muy bien. llegué tarde y todo eso. Ok, entonces no, o sea, el hecho es que los caprichos también tienen una relación, también fueron llamados sueños, ¿ok? Y en esto pues remite a una obra de un gran escritor español del siglo de oro, del 1600 y algo, ¿no? Que es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo tiene una obra que se llama Sueños y son una especie pues de diálogos desde el infierno, ¿ok? Con los diablos, con los condenados. Y esto lo toma también como una inspiración Goya para sus caprichos, en este caso, ¿no? Es decir, que bien pudiéramos ver algunos, pues se los puedo mostrar para que tengan una idea. A ver, déjenme buscarlos. Eh, a ver, ¿dónde está? Bien, ok, aquí están los caprichos. Muy bien. Se los voy a colocar para que vean parte de estos caprichos. Okay, este es el autorretrato de él, ¿no? Estos caprichos tienen toda una historia. Aquí tienen Se quebró el cántaro, una estampa crítica de la violencia y la educación de los niños, se cuenta, ¿no? Y hay toda una visión diferente, ilustrada del trato en la educación, ¿no? Los ilustrados creían que con la educación se podía corregir defectos y errores humanos. Aquí tenemos Están calientes, es un dibujo que va a preparar uno de esos grabados, ¿ok? ¿No? Utiliza ya una visión expresionista, un claro propio del expresionismo, no realista de la luz, ¿no? Aquí tenemos otro grabado de la duquesa de Alba, ¿ok? Duquesa peinándose en tinta china lavada.
Aquí el que ya les presenté, El sueño de la razón produce monstruos, el cual, por supuesto, es alusivo a la Ilustración. Si la razón se muere, lo que vienen son los delirios. Es decir, la razón, desde el punto de vista ilustrado, es la que nos puede guiar a un desempeño, vamos a decirlo así, ético y equitativo dentro de la sociedad, ¿no? Y conformar una sociedad mucho más justa. Es una visión del liberalismo racionalista de la época, a la cual Goya se acoge. Aquí tenemos un detalle de la Inquisición, un individuo que está condenado, ¿no? En el cual, o sea, se llama aquellos polvos, ¿no? Es decir, y lo hace como alusivo a aquellos polvos. Hay un refrán español que aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir, aquellos polvos, o sea, vendría a ser alusivo a la Inquisición, delatando a la Inquisición, y los lodos sería toda esta condición de condena a aquellos individuos que se salen pues de la ortodoxia religiosa, ¿no? Los heterodoxos o las brujas, etcétera, personajes de la época. Aquí tenemos a Francisco de Goya con la duquesa de Alba, aparentemente, ¿no? O sea, como una escena un poco erótica. Aquí tenemos un detalle también bastante erótico, ¿no? El cual se llama Bien tirada está, ¿no? Una media que se está estirando como una especie de prostituta y de una especie de Celestina, ¿no? En este caso. Otra vez con la duquesa, ¿no? ¿Quién más rendido? ¿No? O sea, tiene la leyenda. Es decir, estos serían los primeros grabados que están dedicados a la mujer, a costumbres de la época, un poco críticos algunos, otros no. Qué sacrificio. O sea, un adolescente ante este señor que aparentemente está comprando los favores de esta mujer. Aquí tenemos otro, no te escaparás, como una mujer que no puede escapar de las garras masculinas, ¿no? En este caso, aquí, tú que no puedes, los burros montados sobre el pueblo, los burros representan a los intelectuales, ¿no? Si quieren hablar alguna cosa de los caprichos, lo pueden decir también, por favor. Miren qué graves, ¿no? O sea, pone a dos personajes, una vez de rapiña, aquí una especie también de asno, son montados sobre una especie de burros, ¿no? Que es el pueblo también condenado. Bueno, otro capricho, aquí se supone que es un detalle Ilan Delgado, que es la duquesa de Osuna, ¿no? Aquí otro detalle, otro capricho, el 62. Detalles. De las brujas volando, de que vuelan, ¿ok? Montadas sobre una escoba, ¿ok? Aquí otro cuadro muy particular, en la noche, ¿no? Otro cuadro, otro capricho, ¿no? Son críticas sociales. Aquí tenemos un fraile que busca los favores de una mujer. Aquí tenemos un grupo de frailes, ¿no? Otro grupo de frailes con unas caras un poco ya horrendas, deformadas. Aquí tenemos otros personajes con unas orejas de diablo, ¿no? Y como una especie de sacerdotes aquí al fondo. Tienen todas estas escenas, ¿no? Delirantes. Aquí otro fraile, ¿no? O sea, a su vez es una especie de árbol vestido como fraile. Todos son muy simbólicos. El amor y la muerte, se llama el Casa de Dientes. El Casa de Dientes es esta, creo. Bueno, más adelante. El amor y la muerte. Este es el dibujo y o sea, aquí nos muestran cómo hace el agua fuerte. ¿Okay? Y aquí ya sería la lámina que se convierte en grabado. ¿Okay?
cómo llega a ser un grabado. Aquí este es el dibujo de la casa de dientes. Cuando había un horcado, pues les quitaba los dientes, a veces los dientes de oro, incrustaciones, etcétera, ¿no? Se vendía. Entonces la mujer se tapa la cara, supongo, para no ver el deterioro del cuerpo colgado. Aquí tenemos bien estirada está un detalle de la otra, de esta misma, ¿no? Que ya la comentamos antes. Bueno, esto se la llevaron, la aguatinta, aquí se la llevaron ya en grabado. Hasta la muerte, la coquetería, esta es supuestamente la duquesa de Osuna a los 75 años, ¿no? Con su chaperona diciéndole que está espléndida, o sea, una crítica a la hipocresía social, ¿no? Aquí cortando las uñas de una especie de diablo, un monstruo, un personaje fantástico. Aquí un detalle de sopla, se llama esto, el chupado y soplado de los niños descrito en las prácticas brujeriles del auto de fe de Logroño, ¿no? O sea, imaginen las aberraciones. Y bueno, y el autorretrato de Goya, ¿no? Es lo que quería mostrarles. Entonces, bueno, voy a darle la palabra a Fabricio Olmedo, que parece que quiere decir algo. Fabricio, buenos días, profe. Bueno,